Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en esta mesa de análisis, sobre todo en temas coyunturales, con una gran periodista, una líder de opinión, una profesional del periodismo, Erika Flores, investigadora de temas fundamentales, sobre todo en temas coyunturales en el ámbito político, económico, social. Es un placer recibir a mi amiga Erika Flores. ¿Cómo estás, Erika? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Pues aquí listas para hablar del tema de este cuartel, o si no es cuartel, no sabemos qué sea, que se está adaptando en la Cámara de Diputados. Es correcto. Pues hay un revuelo en redes sociales, hay incertidumbre, hay preocupación y en algunos casos hasta sorpresa. ¿Qué pasó? ¿Qué contrato en lo oscurito fue suscrito entre la Cámara de Diputados y la Guardia Nacional? ¿Qué pasó con este cuartel? ¿O es una estrategia más bien político-electoral que una estrategia de garantizar la seguridad al interior del poder legislativo? ¿Qué pasó en Cámara de Diputados, Erika? Pues hasta ahora, en este momento, la información que tenemos es de dos contratos que fueron fechados, uno en junio y otro en diciembre, ambos de 2021. Fueron a través de una licitación entregados a una empresa que se llama Dimex, Construcción e Infraestructura. Y esta empresa básicamente lo que le pide la Dirección de Adquisiciones de la Cámara de Diputados es que le da un contrato y le dice, necesito que me hagas un espacio, nunca menciona la palabra cuartel, la palabra que pudiera relacionarse específicamente con lo que es, pero cuando plantea las características, pues nos parece que es una deducción obvia, deducir que se trata de un cuartel. Es un espacio básicamente donde se van a encontrar o donde van a albergar 32 elementos de la Guardia Nacional, todos con sus camas, 15 de ellos son literas, obviamente, otras dos son individuales. Nosotros suponemos que se trata de las oficinas que pertenecerán a los mandos que estén a cargo de este grupo de personas de la Guardia Nacional, pero que aparte van a contar con sala de televisión, cocina, van a contar con varias mesas, algunas de ellas de trabajo, otras para comedor. Y lo más interesante aquí es que también se habla de la compra de 17 lockers y 17 espacios en los que ellos van a guardar su equipo, tanto de protección personal, y hay otra parte donde el contrato, cita textual, especifica que será equipo para el uso de la Guardia Nacional. En ningún momento maneja la palabra armas. Nosotros deducimos, ¿no?, que se trata del escudo y el tolete, que es regularmente con el que ellos podrían trabajar, que son no armas de uso, pero que no son de fuego, digamos, No son y letales. también habla del uso de gases que no son que no letales, ¿no? Entonces, esto lo que nos indica es que, pues, cuáles son las labores que va a desarrollar ahí la Guardia Nacional. A partir de esta investigación que comenzamos, lo que nos dice, primero, el presidente de la mesa directiva es que han tenido ya contratos anteriores, no con la Guardia Nacional, sino con lo que era la Policía Federal, y que es para realizar labores de vigilancia básicamente en la periferia de la Cámara de Diputados, que todo el mundo sabemos que es un espacio muy grande, ¿no? También habla de labores de vigilancia cuando entran las unidades de valores que nosotros conocemos prácticamente como la palabra cometra, ¿no?, digamos. Pero también llama la atención que, aunque eso no lo dice el diputado Sergio Gutiérrez, es que la Cámara de Diputados año con año suscribe un contrato con el gobierno capitalino para el servicio de policías capitalinos para resguardar labores de vigilancia, ¿no? Entonces, afuera de la Cámara. Entonces ahí, pues, ¿a quién le toca entonces estas labores? O entonces van a prescindir de las labores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina y van a dejar eso a la Guardia Nacional. Por otro lado, platicamos con el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado priista Rubén Moreira. Lo que nos dice en esencia es que no tienen conocimiento de estos contratos, tampoco que sea de un cuartel de la Guardia Nacional el que se está construyendo en el estacionamiento subterráneo de la Cámara de Diputados, específicamente en la zona de basamento bajo del edificio E.
que recordemos, para quienes no conocen la Cámara, que este lugar pues es uno de los accesos también que permite la entrada directa para lo que sería el salón de sesiones, ¿no? Recordemos que la ley orgánica de la Cámara de Diputados dice que no puede entrar policía de ningún tipo a la Cámara de Diputados a menos que el presidente de la mesa directiva sí lo solicite porque detectó alguna amenaza para los 500 legisladores que recordemos que tienen fuero. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque finalmente también el Comité de Adquisiciones lo que nos dice es que, en efecto, estos contratos que se dieron a la empresa Bimex son para generar, nunca menciona la palabra cuartel, dice que es un espacio físico, porque los elementos de la Guardia Nacional, pues en los rondines que hacen ahí necesitan cuestiones de limpieza, sanidad, alimentos, etcétera. Todo eso se entiende, puede ser en el sentido, pues lógico decir, bueno, pues sí, los policías necesitan este espacio. Lo que nos llama la atención es que una cosa es que se haya contratado a la Policía Federal en años anteriores, son 3 contratos que datan de entre 2010 y 2019, pero recordemos que la Policía Federal en ese tiempo era de elementos civiles, ¿no? Y Claro. todo el mundo sabemos que en este momento la Guardia Nacional está en una etapa de transición en la que, aunque algunos de ellos son civiles, pues la mayor parte son militares. Y se prevé que la discusión de la ley de la Guardia Nacional en algún momento prescinda de los elementos civiles y se quede únicamente con los elementos militares. Entonces, esta transición puede abrir la posibilidad de que este cuartel de la Guardia Nacional, y si no, ¿cómo le llamamos? Pseudocuartel, oficina, el nombre que le queramos poner da igual, va a estar integrada entonces de elementos militares. Y lo que nos explicaban algunos especialistas que consultamos es que a la corto, mediano plazo, en inmediato, a futuro, el nombre que le queramos poner, las Fuerzas Armadas dependen del presidente de la República. Entonces, es muy probable en el escenario que los constitucionalistas que platicamos, lo que ellos opinan en este escenario es que si en algún momento, por la circunstancia que sea, hoy, mañana, pasado, dentro de 15 años, 20, o esperemos que no suceda, se necesita el ingreso de las Fuerzas Armadas ya como tal en San Lázaro, sin pensar en un escenario de militarización, dicen, bueno, ¿y estos elementos a quién van a rendir cuentas? Al presidente, que es el que las encabeza, porque finalmente es la cabeza de las Fuerzas Armadas, o a los legisladores con los que firmaron un contrato. Este tema nos parece que va a dar una situación de debate. El tema va a ser abordado en la Junta de Coordinación Política la próxima semana. Los elementos no están armados, pues no tendrían por qué estar armados porque eran de la Policía Federal. Pero en este momento también nos llama mucho la atención, y lo decía Moreira, o sea, ¿cuál es la función de que elementos de la Guardia Nacional que tienen otro tipo de adiestramiento completamente diferente al de la Policía Capitalina, estén dentro de la Cámara? Y esa es la parte que nos queda a todos una duda, ¿no? Es como un hueco que iremos llenando con información en los próximos días a partir de esta investigación que presentamos en La Silla Rota, porque tenemos copia de los contratos. La gente del Comité de Adquisiciones nos decía, bueno, es que igual y tus contratos no son válidos. Pues, tan son válidos que ya se inició una investigación por parte de la Jucopo. Entonces, es un tema, digamos, más o menos delicado. Ninguno de los expertos vislumbra que en lo inmediato esto signifique ya la militarización dentro de la Cámara de Diputados. Creo que estamos o detectamos esta información en un muy buen momento. Vamos a ver qué es lo que sucede y todas las variables que se pueden desprender de esto, porque también nos llama la atención que la suma de ambos contratos dan un total de 6.2 millones de pesos, entonces no sabemos si este lugar sí se terminó de adaptar o no, o están los contratos, pero nunca se ejecutó la obra, o si en dado caso de que sí se hayan llevado a cabo, entonces, ¿qué partidos fueron los que dijeron sí estoy de acuerdo en que se haga? ¿Cuáles no? Fue un voto unánime, hubo votos en contra. Quisimos hablar con legisladores de oposición, pero bueno, uno no estaba, el otro andaba por aquí, el otro por allá. El caso es que nadie nos pudo dar una entrevista como tal, pero es información que vamos a ir reconstruyendo porque dentro de lo que nos dicen los constitucionalistas que platicamos, pues el tema no es menor. Dicen que esta no se trata de una licitación cualquiera, cosa que también es relevante. Y la otra es decir, bueno, y suponiendo que lo hayan licitado, ¿cuál es la finalidad? O sea, tienen un equipo de resguardo civil dentro de la Cámara de Diputados, tienen un contrato con la Policía Capitalina a través del gobierno capitalino para tener elementos de seguridad pública en la periferia, y luego tienes aparte la Guardia Nacional
que todo el mundo sabemos pues que es muy probable que termine como responsabilidad de la Sedena. Entonces, claro. como para qué tantos elementos en estas vertientes. Y ese es básicamente el tema que nosotros estamos planteando a través de esta investigación que realizamos en La Silla Rota. Erika, sin lugar a dudas, es una investigación periodística pues de alto nivel. Efectivamente, estás abriendo una caja de Pandora y bueno, tal parece que el gobierno federal, no sé si en acuerdo o en una estrategia, reitero, de tomar por asalto las instalaciones del Poder Legislativo, viendo un escenario pues de desorden social o de no reconocimiento electoral a los resultados del próximo proceso constitucional del 2024, estén pretendiendo curarse en salud y tener el control del recinto legislativo para garantizar la toma de posesión, la toma de protesta del nuevo presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Esto sería terrible, terrible que estén invadiendo, que estén tomando por asalto las instalaciones del Poder Legislativo bajo un esquema disimulado de un contrato de aparente servicio de resguardo o de seguridad. Cuando bien refieres, esto violenta la propia ley orgánica del Congreso de la Unión y ha generado, reitero, especulación, incertidumbre y debate en las redes sociales derivado de esta interesante investigación que publicas en La Silla Rota. Exactamente. Es que ese es justamente el problema. Tal como lo mencionas, no tenemos en este momento ninguna base como para plantear un escenario como el que usted acaba de mencionar, pero se abre como un escenario amplio de especulaciones que van desde lo chiquito hasta lo grande. Ahora, lo que sí sabemos en este momento es que aunque la Cámara de Diputados nos diga, bueno, es que este grupo de la Guardia Nacional, que antes era Policía Federal, realiza labores de seguridad, lo que nos plantearon los expertos que consultamos es, ¿están en el Senado también? Claro. Pues hasta donde sabemos, no están dentro del Senado. Claro, o a lo mejor realizan labores externas, pero no hemos encontrado dentro del Senado de la República un área específica que se asigne para elementos de la Guardia Nacional con las mismas características que en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, sería interesante ver esa parte. La otra cuestión nos decían, bueno, es que la Cámara es un recinto federal. ¿También encuentras elementos de la Guardia Nacional en Palacio Nacional? Pues sí, pero es que Palacio Nacional es otra cosa porque es la sede del Poder Ejecutivo y es donde habita además el presidente. Entonces ahí lo normal es que sí esté obviamente la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, todo este sistema de drones que tienen arriba de Palacio Nacional para impedir cualquier sobrevuelo. Es decir, está justificado ahí porque estamos hablando del presidente y se le tiene que custodiar porque al final de cuentas pues él tiene que terminar su mandato, ¿no? Claro. Y la otra cuestión que nos decían los expertos es, y entonces suponiendo que en la Cámara, porque es un recinto federal, esté justificado, también lo vamos a tener en el Poder Judicial, que también es otro poder de la Unión. Entonces nos quedamos así como, pues nosotros tampoco tenemos las respuestas. El punto es indagar qué pasó con estos contratos, igual y no se ejecutaron. A nosotros, o al menos a mí en lo personal, me da la impresión de que sí se ejecutaron, porque el segundo contrato que está fechado en diciembre de 2021, específicamente dice, en resumen, ya revisé la obra y quiero que corrijas tal detalle, tal detalle, tal detalle, tal detalle, y que aparte le agregues ¿no? La instalación eléctrica, una tapa de ¿no? Entonces, eso es lo que nos hace pensar que sí se cumplió con el primer contrato, porque hubo un segundo donde se les pide que pulan ciertos detalles. No tenemos en este momento la posibilidad de saberlo por la ubicación del lugar y porque se encuentra, según el mapa al que tuvimos acceso desde el plano arquitectónico, se encuentra en la parte trasera de unos almacenes. Entonces, yo creo que es un tema que va a dar para mucho debate desde diferentes ángulos y obviamente pues estamos pensando, suponiendo que todo sea, como dice el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Sergio Gutiérrez, que es solamente una cuestión de seguridad pública, pues entonces, ¿a quién le vamos a dejar la seguridad pública? ¿A la Guardia Nacional para patrullar la Cámara de Diputados o se la vamos a dejar a los policías de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina? Porque la Guardia Nacional tendría, hasta donde tengo entendido, otras funciones y es otro entrenamiento en términos de seguridad por ser una policía de carácter federal, aunque en este momento esté adscrita a la Secretaría de la Defensa, Julio. Totalmente de acuerdo contigo, Erika. Sin lugar a dudas, habrá que estar atentos al puntual seguimiento y a los resultados que arrojen los debates, la investigación por parte de la Junta de Coordinación Política y el resultado que esto genere después de esta investigación. Como siempre, reconozco tu gran profesionalismo y agradezco siempre tu valiosa colaboración aquí en Contrastando Ideas. Te mando un fuerte abrazo y seguimos en comunicación para darle puntual seguimiento a este tema tan interesante. Sí, gracias. Tratamos de darles la mayor parte de los detalles posibles, pero pues es que también tienen, quienes vean este programa tienen que tener una opinión informada para que puedan generarse, pues cada quien la opinión que considere. Muchísimas gracias y sí, con gusto seguimos en contacto con esa información. Gracias.
Amable auditorio, Erika Flores, investigadora de la Silla Rota, aquí en Contrastando Ideas.